Primera de Corintios 14, 18. Si alguien quiere leerlo, ahí están los micrófonos piloto. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra: doy gracias a Dios que habló en lenguas más que todos vosotros. No es habló, es hablo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Alguien quiere hacer la oración? Ahí están los micrófonos. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén. Vamos a estar orando por esta palabra. Amantísimo buen Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias. Primero que nada, Señor, porque nos permites estar una vez más, Señor, Padre de la gloria, tomando, Señor amado, en esta hora, Padre, estas enseñanzas, Padre, que tus siervos, Señor, nos ha estado compartiendo. Te pedimos que sea usted, Padre, bendiciéndolo, usándolo de gran manera, Señor amado. Que estas enseñanzas, Señor amado, podamos guardarlas y atesorarlas, Señor amado, en nuestros corazones, Padre. Yo te pido en esta hora lo cubras con tu sangre preciosa y use su vida, mi Dios amado, como ese canal de bendición, Padre de la gloria. Que use su vida, Padre de la gloria, como lo has hecho hasta ahorita, Padre. Unge su cabeza con aceite, Padre. Que su copa rebose, Padre de la gloria, en esta hora, Padre. Y te damos gracias, Señor. Toma el control, Señor, de la gloria, y sea usted guiándonos en esta preciosa hora, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 14, 18. Dice el apóstol Pablo a los corintios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ustedes, que todos ustedes. Entonces, amado hermano, vemos que como nos hicimos una pregunta en la otra grabación, nos hicimos una pregunta de cómo era que Pablo hablaba más lenguas que todos los demás. ¿Qué acaso Pablo los escuchaba orar día y noche? Se asomaba por las ventanas a ver quién oraba más. No, es que él convivía, hermanos, convivía, y siempre él, hermanos, daba conferencias. Era un conferencista. Si notan ustedes, Pablo era un maestro, y siempre se reunían muchas personas. Un día estaba dando una enseñanza y le dio, hermanos, casi toda la noche. Y había un joven ahí que estaba, hermanos, ahí en la orilla de la ventana. Y ese hermano, pues le entraba la palabra de Pablo por un oído y le salía por otro. No iba enteramente a tener percepción de la palabra de Dios, sino que le ganó el sueño y se cayó, hermano, hasta abajo y se mató. ¿Acaso esto quiere decir que la palabra de Dios aburre a las personas? ¿Cansa a las personas?
¿Sabe a quién sí cansa las personas, hermanos, que no tienen sed, hambre y sed, hermanos, de la Escritura? Pero a las personas que realmente quieren conocer, a esas personas, amados hermanos, pues van a recibir bendición. Y ahorita les voy a decir el por qué muchas personas sí vienen, pero no les interesan mucho las cosas de Dios. No les gusta crecer porque ellos vienen con otros objetivos. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes me siguen por conveniencia, les decía el Señor Jesucristo. Porque acuérdense que Él alimentó 4,000 personas y luego 5,000 personas. Y iban nomás porque por la comida. Imagínense un pedazo o un pescadote, hermanos, frito. Y luego un pan, hermanos, porque allá los panes eran grandotototes. Y luego aparte, quién sabe qué tipo de bebida tomaban allá. No iban a tomar agua salada, ¿verdad que no? Del mar. Pues bien, aquí, hermanos, dice Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es que el apóstol Pablo, hermanos, era un intelectual. Es más, pertenecía al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín, hermanos, es un grupo de 70 cerebros intelectuales. Y él pertenecía a esa, ¿cómo le podría decir? Logia. Él pertenecía a esa reunión, a ese grupo. Eran 70 hermanos que tenían un conocimiento tremendísimo. Conocí, hermanos, ¿cómo se llama? A un hermano llamado Beto, Alberto. Híjole, hermano, ese era un zurdo. Y agarraba la Biblia, hermanos, y la desmenuzaba a su antojo, pero era zurdo. Era zurdo, hermanos. Híjole, hermano, era una chulada, hermano, de expositor de la palabra de Dios, que en sus estudios, hermano, hombre, parecía: ¡ey, síganle, síganle! Le decían a la demás gente: síganle, 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 queremos más. Porque sí hay personas así de esa magnitud. Pablo, hermanos, era una persona de esa magnitud. Él andaba en las sinagogas enseñando. Él predicaba en las calles, en las plazas, en los hogares, y al que se topaba ahí en la esquina o en la calle, le hablaba, siempre enseñando la palabra. A pesar de que era un matón, porque mataba cristianos, a pesar que era un anticristo, porque estaba en contra de Cristo, a pesar, hermanos, de que era una persona que asolaba a la iglesia, Dios tuvo misericordia de él, y él aprendió, hermanos, bajo las enseñanzas de un sumo sacerdote del Sanedrín llamado Gamaliel, doctores en teología. ¿Porque eran doctores de qué? ¿Doctores de qué?
Muchos piensan que eran doctores de similares, doctores de clínica, no, doctorado. Operaban, hermanos, la palabra, la examinaban, le ponían lupa, se detenían, buscaban, hermanos, textos paralelos, buscaban porciones que hablara del mismo tema. Pues así, hermanos, Pablo hablaba más lenguas que los demás porque conocía mucha gente, y es que él, hermanos, pertenecía al Sanedrín de los hombres más sabios en la escritura hebrea y aramea, y apenas, hermanos, estaba formando también la escritura griega, que es el Nuevo Testamento. Y él, amado hermano, pues estudiaba arameo, hablaba hebreo, hablaba el koiné, hablaba, amado hermanos, lengua romana, hablaba, hermanos, diferentes lenguas por medio del estudio, ¿sí? Pero aparte, como tenía el bautismo con el Espíritu Santo, también hablaba en otras lenguas. Así es que, hermano, hablaba lenguas terrenales y lenguas angélicas. ¿Le gustaría eso? Es algo grande que hacía. Pero, dice nada más, verso 19. Dice, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Era maestro o no era maestro? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Que no eran buenas las lenguas? Sí. Las lenguas, si usted está hablando en lenguas y usted, hermano, está hablando para sí y para con Dios, usted se está beneficiando. Pero el apóstol Pablo dice, a mí me conviene mejor estar enseñando 5 palabras, me conviene mejor enseñarles la palabra de Dios que estar hablando en lenguas. Por eso él decía, pues yo tengo idiomas enseñados terrenalmente hablando, y también tengo lengua angélica de parte de Dios por el bautismo del Espíritu Santo cuando lo recibe de Ananías allá rumbo a Damasco. ¿Vamos bien? Entonces, lo que nos enseña el apóstol Pablo es que está bien hablar en lengua, no hay ningún problema. Porque allí en el verso 39 de 1 de Corintios 14:39, estas son cosas que Dios me está dando ahorita, hermanos. ¿Sí? Quiero que vean el verso 39, dice, así que, hermanos, procuren profetizar. Pero ¿saben una cosa? No impidan a nadie, ¿qué? El hablar en lenguas. Pero, dice el apóstol Pablo, pero en la iglesia yo prefiero hablar interpretación de lenguas. Yo prefiero hablar en español para edificar a todos, a menos de que alguien me interprete, a menos de que haya un intérprete de lenguas.
o a menos que Dios me impulse a yo ser el propio intérprete, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahora noten el verso 20, 1 Corintios 14, 20. Hermanos, ya no sean niños en el modo de pensar, sino más bien sean niños en la malicia, en el pecado, pero sean maduros en el modo de pensar. Porque miren, en la ley, léanlo, en la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así, ¿qué? Me oirán. Dice quién. ¿Saben qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba recordando Isaías 28, 11 y 12. Eso era lo que estaba recordando. Por eso les habló y les dijo: no, hombre, si aunque yo les hable nuevas lenguas y aunque yo les esté profetizando, unos pocos van a aceptar. Porque alguien le dijo al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos o son muchos? Y la Biblia dice que ¿cuántos? Que son pocos. No es de todos. No se da en todos. Acuérdense que en la rebelión, en la primera división, Satanás se llevó ¿qué? A una tercera parte ¿de quién? ¿Qué acaso los ángeles no estaban perfeccionados? Pero Satanás, hermanos, con su elocuencia, con su porte, porque era demasiado hermoso, una persona hermosa, mujer o hombre, tiene una influencia poderosísima. Pero si es usado por Dios esa belleza, cálmese. ¿Por qué cree que Satanás para destruir a la humanidad usa la belleza? Cigarros Marlboro, ¿a quién presentan? A una mujer. Tecate Light, ¿a quién presentan? A una mujer. Siempre usan la belleza ¿para qué? Para distraer. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo enseñaba todas esas cosas. El apóstol Pablo, hermanos, enseñó todas estas cosas, y ahí recordó Isaías 28, versículo 11 y 12, que dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me van a oír. ¿Quién? ¿Lo digo yo? Dice el Señor. Ya profetizó. Ya profetizó. Así dice el Señor. ¿Y qué profecía utilizó? Isaías 28, 11 y 12. Entonces, él hablaba en otras lenguas, pero él prefería hablar, hermanos, en el lenguaje común, en el lenguaje que se usaba, hermanos, en ese tiempo, para estarles enseñando. El Señor Jesucristo, escuchen muy bien, él casi no predicó. Los 3 años y medio que estuvo aquí, hermanos,
en la tierra, escúchenme lo que hizo, enseñó. Todo, hermanos, lo que vemos de Jesucristo es que Él no predicaba, sino que Él enseñaba. ¿Y dónde viene el discipulado? Para ser discípulos, ¿qué hay que hacer? Enseñar. Es la enseñanza la que hace crecer a las personas. ¿La predicación para qué sirve? Como gancho, como una red que agarra almas de todas partes. Es un gancho la predicación para ganar almas. Y ya cuando se han ganado las almas, ¿a dónde llegan las almas? A un templo. Se congregan en un templo. ¿Y quién tiene que discipular? ¿Quién les tiene que enseñar? Pues el pastor. Pero hay pastores que no saben ni leer. Hay pastores que no tienen el don de maestro, el ministerio de la enseñanza, pero tienen miembros que saben hacerlo y ahí ellos los pone de maestros. Y ese maestro pues está enseñando, ¿sí?, bajo la supervisión de un pastor que no sabe, pero a lo mejor es una persona de 3 o 4 horas de pura oración. Qué grande diferencia, ¿no? Entonces vemos, amados hermanos, que no todos van a estar escuchando y no todos van a estar aceptando, porque no son todos, hermanos, los que se salvan, sino pocos. Entrad por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad que sí? Y por la puerta angosta son pocos los que entran. ¿Cuántos se salvarán? Solamente la Biblia dice pocos, que son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Así, hermanos, habla la Biblia de claro. Ahora, dice el verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quién. ¿Y quiénes estaban oyendo hablar en otras lenguas en el día de Pentecostés? Los incrédulos. Y estábamos, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Estamos oyendo que están hablando en otras lenguas. No, a mí se me hace que el hermano Chuy les ha de haber traído por ahí un traguito, un pomito, porque creían que estaban borrachos. Y Pablo, hermano, ya bautizado con Pedro, ya bautizado con el Espíritu Santo y también con la experiencia de hablar en otras lenguas, dijo: ¡Ey! Cálmense, no nos juzguen, no somos borrachos ni estamos locos. Esto que sucedió es lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos derramaría Dios su Espíritu Santo. Y esto es lo que está ocurriendo ahorita. Esto es lo que ocurrió. Se está cumpliendo la profecía de hablar en otras lenguas. ¿Estamos bien? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.
Pero la profecía es señal para los creyentes, para que sepan los creyentes que verdaderamente Dios está con ellos. Porque tiene que haber algo sobrenatural, ¿no? Que suceda, hermanos, en la iglesia. A mí me gusta mucho una iglesia, hermanos, que está en Guatemala. No la cierran. Está día y noche en un cerro. Así como allá Luis Suárez, por allá, gloria a Dios, en el cerro. Llevan endemoniados y son sanados. Llevan enfermos y son sanados. Es algo glorioso, ¿no? Pero allí, hermanos, siempre hay gente orando y ayunando, orando y ayunando, orando y ayunando. Es una iglesia nomás de pura oración y ayuno, intercesión y conferencias así como estas. Sí se recogen ofrendas, sí se recogen diezmos y todo, pero es la temática nada más, estar trabajando con las personas de afuera en su necesidad. Tráiganlos, y aquí los vamos a ministrar, ¿verdad? Entonces se están manejando por cuadrillas. Por cuadrillas quiere decir por grupos de personas que unos están atendiendo en la mañana, unos están atendiendo en el día, otros están atendiendo en la tarde, otros están atendiendo en la noche y otros en la madrugada. Pero es una iglesia dinámica, no es una iglesia ordinaria, es una iglesia que a Dios le plació componer y hacerla a su antojo, a su modelo. No tenemos que ver que la elocuencia de la iglesia, que porque esa iglesia así, no, es que es un instrumento que el Espíritu Santo utilizó y está utilizando para beneficio de todas las personas, porque hay personas que vienen de diferentes países nada más ahí. Lo que ocurre también, hermanos, acá en California, es una iglesia que también día y noche y madrugada, día y noche y madrugada. Aquí en Juárez, al parecer, hay una, pero no recuerdo cómo se llama. La que maneja ese lugar. Creo que se llama Betty Stangelin, así. Pero también es de pura oración y ayuno, pero ahí casi son puras mujeres. Aquí, hermanos, por el Granjero estaba, no sé si todavía estará, pero es pura oración y ayuno. Entonces, hermanos, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes, aunque la profecía también afectó en el día del Pentecostés a los incrédulos que estaban oyendo. Que no mira, hablan en otras lenguas, pero también están hablando en los idiomas que nosotros conocemos. Porque había muchos idiomas con los que estaban hablando, ¿no? En otras lenguas. Y ellos mismos estaban hablando en otras lenguas. Pero los que estaban hablando en otras lenguas, Martín, resulta que ellos no sabían qué era lo que estaban hablando. Un ejemplo. De repente, mis amados hermanos, aquí tenemos una reunión de diferentes personas, hay diferentes nacionalidades, pero aquí está un ruso, entre nosotros, pero hay una persona que está hablando en lenguas, y para hablarle al ruso, ¿qué lenguas tiene que hablar? En ruso.
y tiene que estar dirigiéndose al ruso, y el ruso está diciendo, habla en ruso. ¿Y quién le enseñó el ruso a un mexicano? Porque aquí anda un grupo grande de rusos que andan apoyando a todas las iglesias, hacen cultos en todas las iglesias y les dejan un costal de harina, un costal de papas, un costal de arroz, un costal de frijol y quién sabe tantas cosas, hermanos. Son unos rusos que quiero conocer y no se me ha hecho, pero tengo que conocerlos para saber qué es lo que hacen, qué es lo que hablan, cómo trabajan. Me impresiona, tengo la idea, ¿no? Sé dónde están, gloria a Dios, pero un día tengo que tener contacto con ellos para saber, quiero platicar con ellos de alguna forma o de otra, porque ellos pues también hablan en español. Amén. Entonces dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Dice el verso 23, ¿ya lo tienen? Primera de Corintios 14, 23, ¿ya lo tienen? Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos los que se reúnen ahí en ese lugar hablan en lenguas y entran los inconversos o indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que estamos locos? Si todos aquí de repente, ¿no?, se derrama, porque eso se llama derramamiento, cuando todos empiezan a hablar en lenguas en una iglesia, todos, se le llama derramamiento del Espíritu Santo. ¿Saben? Las lenguas, hermano Juan, no deben ser enseñadas por nadie, porque hay personas que les enseñan a hablar en otras lenguas a personas. Mire, venga, mire, hable así, mire, ahí le va, tai, 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 tai. Y aquel va a decir, tai, 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 tai. Entonces ahí, hermano, es lo que va a pasar, lo que usted estaba diciendo. ¿Y qué estaba diciendo, hermano Juan Carlos? ¿Que son qué? ¿Lenguas qué? ¿Que son qué? Ahí están los micrófonos. Que son lenguas aprendidas, no son lenguas genuinas. Como si yo le hablara a Chuy y le voy a decir, ¿sabe qué? Le voy a enseñar a hablar inglés. Chu, what is your name? Él me va a decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y yo le estoy diciendo, Chuy, ¿cuál es tu nombre? Y usted me va a decir, Jesús Alberto. Entonces, ahora usted pregúnteme a mí y usted va a estar hablando así como le hablé yo en inglés. Usted me va a decir a mí, ¿cuál es tu nombre en inglés? ¿Verdad? Y ahí ya estamos, hermanos, aprendiendo. Pero esto no son lenguas de arriba, son lenguas enseñadas de abajo. ¿Estamos? Entonces no se debe de enseñar lenguas, porque muchas personas sí enseñan y muchas de las veces oyen a otro, no, allá está otro hablando en lenguas, y tratan de repetir lo que está diciendo aquel otro, y eso no es de copiar, es de lo que te está dando el Espíritu Santo. Porque puedes hablar en chino, puedes hablar en inglés,
puedes estar hablando en coreano, puedes estar hablando en diferentes lenguas. Y eso es precioso, eso es bonito, ¿no? Porque te lo está enseñando el Espíritu Santo. Dice el verso 23, nos quedamos, ¿verdad? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que estáis locos? ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? ¿No decían que estaban borrachos? Verso 24. Pero aquí cambia, hermanos, la tortilla para otro lado. El apóstol Pablo dice: pero si todos profetizan, ya no van a decir la gente que estáis locos. Ahora van a decir: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o algún indocto, por todos es convencido, y por todos es juzgado. Si todos están profetizando, porque le va a hablar Dios por uno, le va a hablar Dios por otro, y otro le va a profetizar y va a decir: híjole, me están surtiendo por todos lados y me está hablando Dios, me está descubriendo mi vida pasada. Entonces, fíjense lo que pasa. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, ¿qué? Se hace, porque va a operar palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Van a sacarle lo profundo de su ser. Entonces dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, ¿qué es lo que hace? ¿Saben qué es postrarse? ¿Qué es postrarse? Poniendo su cara hasta el suelo. Se llama postración. Aquí no dice hincarse, sino postrarse con su cara en el suelo. Y así postrándose ¿sobre qué? Sobre la cara, sobre el rostro. ¿Dónde está postrado? Sobre su rostro. Está con la cara, con la cabeza en el suelo. Eso se llama postrar. Y así postrándose sobre el rostro, ¿qué va a hacer? Adorará a Dios, porque todos los que estaban profetizando ahí le estaban hablando, unos de otra forma y otros de otra forma. Pero si todos hablan en lenguas y nadie profetiza, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que venga para acá? Bola de locos. Y hasta están hablando en lenguas y empiezan a danzar y cayéndose acá y llorando, y otros hasta remolineando y jalándose los pelos. Parece: aquí ya no vuelvo a entrar. Esto es un desorden. Esto viene siendo un desorden. Pero, hermanos, cuando todos profetizan, empiezan las personas, hermanos, a reconocer que Dios sí está con los pentecosteses. ¿Se fijan? 26. Hace una pregunta el apóstol Pablo a los corintios y les dice: hermanos corintios, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Oigan, cuando ustedes se reúnen, ¿cada uno de ustedes tiene salmo? Cuando ustedes tienen cultos,
¿Alguno tiene salmo? ¿Por qué salmo? Porque ellos recitaban los salmos, salmodiaban, cantaban salmos para aprenderse la Biblia. ¿Me escucharon? Cantaban los salmos para aprenderse la Biblia. Pase, venga. Voy a darles un ejemplo. Yo no estoy diciendo nada. Háganlo. Cántelo. Cante la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Ruth, Unidos Samuel, Unidos de Reyes, Unidos de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Hijo, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, y también Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Zacarías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonia, Sageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que de día y de noche meditarás en él, para que cuando, ¿qué más? Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que es Josué 1:9 y acción. No es bonito salmodiar. ¿Cómo se aprendieron la Biblia? Darío Salas, ¿cómo le hizo para aprenderse todo el Nuevo Testamento de memoria? Cantándolo. Cántalo. Aquí en Salmos, hermanos, tengo muchos cantos y ya tienen el tono. Y yo los canto. Es algo bien precioso. Entonces, ¿qué hay, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Cada uno de ustedes tiene cantos bíblicos basados en la Biblia. O una llaga ponchada era mi vida y tirada entre la basura. ¿Qué es eso? Está bien, está diciendo un testimonio, pero ¿qué es lo que quiere Dios que cantemos? Biblia. Que cantemos Biblia. Oiga, ¿y de dónde se supo usted eso? El niño, la maestra de escolar de la escuela de la iglesia, a los 4 años nos forzaba que nos aprendiéramos todos los libros de la Biblia. Ya se fijaron. Si nada más enseñamos pura Biblia, ¿qué va a suceder? Pura Biblia, ellos van a aprender. Eso era el trabajo. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Qué más? ¿Enseña doctrina? ¿Qué más? ¿Hablan en lenguas? ¿Qué más? ¿Hay una profecía, una revelación? ¿Qué más? ¿Tiene interpretación de lenguas? Hágase todo. ¿Para qué? Para que se edifiquen, para que haya edificación. Pero mire lo que hay de edificación: salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Verso 27. Si alguno de ustedes habla en lengua extraña, sea esto por ¿cuántos? Por 2. O a lo más 3. ¿Y por qué? Y por turno. Y uno de esos 3 interprete. Porque ¿para qué quieren un trío que está hablando en lenguas?
si no hay interpretación? ¿Para qué quieren un dueto de dos? El trío es de tres y están hablando en lenguas. Ahora, pues a nosotros nos emocionaríamos si ellos estuvieran cantando en lenguas, ¿verdad? Si estuvieran cantando en lenguas, qué bonito, y luego tocando la guitarra y el teclado y todo, y están hablando en lenguas. Oigan, pues ahora cántenlo en español para saber de qué se trata. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? Esto es importante. Entonces debe de hacerse, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Verso 27: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y el otro debe de interpretar. Pero si no hay intérpretes, ¿qué hay que hacer? Calle en la iglesia y váyase al rincón. Ahí hablen lenguas para que usted hable solito, para que usted se edifique usted solito, para que hable para sí mismo y para Dios. 29. Asimismo, los profetas hablen, ¿cuántos? 2 o 3. Y los demás juzguen. ¿Qué van a juzgar? ¿Qué van a juzgar? Pues la profecía. Van a ver si es de Dios o no es de Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera allá sentado, calle ¿quién? El primero, para que no se lleve todo el tiempo el solo. Denle la oportunidad a los otros profetas. Y yo no sé, hermano, por qué también he oído que hay escuela de profetas que también les enseñan a profetizar. Ya no solamente hay clases de hablar en lenguas, sino que ahora también hay clases de cómo profetizar. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. ¿Han oído eso? Eso está mal. Estamos fuera de contexto bíblico. Entonces tenemos, hermanos, que mirar lo que nos enseña. Fíjese cuánto hemos aprendido nada más de un capítulo de la Biblia. 1 Corintios 14, y ya vamos a salir. Ya con esto ya es lo básico para aprender todas estas cosas. Dice el 28: y si no hay intérprete, cállese, porque nadie le va a entender sus lenguas, y póngase allá en la esquina y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, versículo 29, hablen 2 o 3 y los demás juzguen y vean a ver si es genuina la profecía. 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. 31. Porque podéis profetizar. ¿Cuántos? Todos. Pero no todos al mismo tiempo, sino sería más bonito de a uno por uno. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que todos aprendan y todos sean exhortados, enseñados, discipulados, normados, para que puedan andar en una forma ordenada. 32. ¿Se podrá controlar esto o no? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, sí o no. O sea, tienes que tener control.
No te vayas a salir a locar y todo y vayas a empezar a derrochar. Voy a decir, no, es que no tengo control y voy a hacer lo que quiera. No, calmado. Tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Tranquilo. Hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Controla tu don. Controla tu ministerio. Controla tu talento. Contrólate. Tú tienes dominio propio. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener control. Porque si no, hermanos, nos descontrolamos y vamos a hacer, hermanos, un desbarajuste, un revolujo, y vamos a crear ¿qué? Una ¿qué? Confusión. Y esto no le va a agradar a Dios. Hijito, hijita, cálmate. Hazme como yo te estoy diciendo. Hazme como yo te estoy manejando. Y si el Espíritu Santo te está manejando así con unos hilitos, como si tú fueras una marionetita, y te está manejando, Él, déjalo que te mueva. No, ya quiero. Yo quiero hablar y tengo ganas de hablar y les voy a decir cuántas son 10. Cálmate, controla tus emociones. Tú eres profeta, pero cálmate. ¿Qué quieres? ¿Avergonzarlos? ¿Ya traes ganas de leer la cartilla porque te hicieron el feo? No, cálmate. Acuérdate que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Sí, es cierto, Señor. Perdóname, voy a controlar. Voy a hablar solamente lo que tú me digas. Voy a hablar solamente lo que tú me guíes. No voy a hablar de más. Ni tampoco le puedo añadir a la profecía. Ni le puedo cortar a la profecía. Tiene que ser del tamaño que Dios te la dé. Todos los que hablan en lenguas pueden también profetizar si el Espíritu Santo los mueve a que profeticen. Pero si hay escasez, hermano Juan Carlos, de interpretación de lenguas. ¿Ven? Dice la Escritura, nos quedamos en el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como está escrito, como en todas las iglesias de los santos. Y verso 39, con esto finalizo. Así que, hermanos, todos los que hablan en lenguas, recuerden, esta es la enseñanza, que es mejor profetizar. Si estás hablando en lenguas, pide a Dios que Dios te dé el don de interpretación. Y si tú ya no puedes calmarte, es algo que ya tus emociones, por más que tú quieres frenar, ya es un impulso del Espíritu Santo y te está moviendo. Hazlo, profetiza. Entonces ya, hermanos, donde manda el capitán, no gobierna marinero. Así que, hermanos, procuren profetizar, verso 39, pero tampoco impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente. Y versículo 40 se cierra ahí. ¿Ya se fijaron? Un solo capítulo para que la palabra de Dios nos enseñe cómo debemos manejar los dones.
para cómo debemos manejar el hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Todo eso es importante, hermanos, porque viene un avivamiento, hermanos, que dice: y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Dice: en los que postreros. ¿Cuándo se cumplió? En el día de Pentecostés, pero no fueron los postreros días. Quiere decir que hay un doble cumplimiento. Quiere decir que antes va a haber un derramamiento fuerte del Espíritu Santo, porque, amados hermanos, Dios no va a dejar en vergüenza a su iglesia. Dios va a fortalecer a su iglesia, y por eso nos está sacudiendo, hermanos, a todos, empezando desde los pastores hasta la congregación, fuertemente. Y el que se conserve en la sierna o en el cedazo, ese se va a quedar, y el que se caiga, amado hermano, pues se va a caer y no la va a hacer. Entonces, hermanos, en la cernida tenemos que decirle a Dios: Dios, trátame como tú quieras, tú eres mi Señor. Si ves que esto me está beneficiando, pues dale, pero no me vayas a tallar muy fuerte, porque sí me duele. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú dices. Ponte de pie. ¿Les gustó? Gloria a Dios. Oremos.